En este vídeo vamos a aprender a calcular los cuantiles. Son cuantiles, los cuartiles, los deciles y los percentiles. Vamos a ver la definición primero de los cuartiles y los deciles y después, por último, la de los percentiles. Los cuartiles son tres. Son Q1, Q2 y Q3. En algunos libros se le llama C1, C2 y C3. Y dividen los datos en cuatro partes iguales. Si os fijáis en esta línea que tenemos aquí, esta línea azul representa todos los valores que va tomando nuestra variable estadística x sub i. El cuartil q sub 1 deja a su izquierda el 25% de los datos y el 75% restante lo deja a la derecha. El cuartil q sub 2 deja a la izquierda el 50% y por lo tanto a la derecha el 50%. Por lo tanto se corresponde con la mediana. ¿Os acordáis que la mediana era el punto que te dividía, que te dejaba a un lado tanto como al otro el mismo número de datos? Y el cuartil q sub 3 nos deja a la izquierda el 75% de los datos y por tanto el 25% restante lo deja a la derecha. Ya sabéis entonces lo que significan los cuartiles. Vamos a ver ahora qué significan los deciles, de sub 1, de sub 2, de sub 3, hasta de sub 9, que sería el último. Dividen los datos en 10 partes iguales. Es decir, fijaros que es lo mismo que los cuartiles, lo que pasa es que en vez de dividir en 4 partes iguales, los deciles lo dividen en 10. Por eso lo de deciles, porque viene de 10. Pues imaginamos otra vez esta línea azul, que es la línea donde colocamos todos los valores de nuestra variable estadística, x sub i, y el primer decil es aquel que te deja el 10% de los datos a la izquierda y por tanto el 90% a la derecha. El tercero será aquel que te deja a la izquierda el 30% de los datos. El quinto es aquel que te deja el 50% de los datos a la izquierda y por tanto el 50% restante a la derecha, y se corresponde con la mediana. Fijaros que la mediana es lo mismo que calcular q sub 2 que lo mismo que calcular d sub 5. ¿De acuerdo? Bueno, ya sabemos el significado estadístico que tienen los cuartiles y que tienen los deciles. Ahora llega lo importante, ¿cómo se calculan? Se calculan siguiendo el mismo procedimiento que para calcular la mediana, con una diferencia. Vamos a ver. Mira, primero vamos a definir estas proporciones y ahora os explicaré por qué. El primer cuartil divide los datos. Hemos dicho que los cuartiles dividen la recta donde ponemos los valores de la variable estadística en 4 partes iguales. Por lo tanto, el primer cuartil lo definiremos como el punto 1 por n partido por 4. ¿Por qué? Porque 4 son los trozos que te deja y 1 es el que te deja a la izquierda. El segundo cuartil sería 2 por n y partido por 4. Fijaros que como son 4 partes iguales entre los que lo parte, por eso está dividido entre 4, y como estamos tomando el segundo cuartil, pues multiplicamos por 2 la n. Análogamente, el tercer cuartil sería la n dividirla entre 4 y multiplicarlo por 3. Es sencillo, ¿verdad? No tiene más historia. En el caso de los deciles es exactamente igual, con la salvedad de que en vez de dividir entre 4 tenemos que dividir entre 10. ¿Por qué? Porque los deciles parten la recta en la que ponemos todos los valores de nuestra variable estadística, lo parten en 10 partes iguales. Por lo tanto, el primer decil sería, como es primero, 1 por n partido por 10. El cuarto, pues como es el cuarto, sería 4 por n partido por 10. Y el séptimo, por ejemplo, sería 7 por n partido por 10. Ahora, ¿cómo hemos aprendido entonces a qué equivale cada cuartil y a qué equivale cada decil, ¿verdad? ¿Cómo se calcula? Bueno, pues tenemos que recordar que para la mediana nosotros tomábamos la n mayúscula sub i, que era la frecuencia acumulada mayor o igual que n medios. ¿Os acordáis? Si no os acordáis, os recomiendo que veáis de nuevo el vídeo de la mediana. Pues para calcular los cuartiles, los deciles o los percentiles que vamos a ver ahora más adelante, es exactamente igual que la mediana, pero tenemos que cambiar este n medio que usábamos en la mediana por esto, por esto, por esto, por esto, por esto o por esto, según lo que estemos calculando. Por ejemplo, imaginaros que nos piden que calculemos el tercer cuartil.
Entonces haré el mismo procedimiento que para calcular la mediana, salvo que en vez de poner n mayúscula sub i mayor o igual que n partido por 2, como es el tercer cuartil, estamos aquí, pondré mayor o igual que 3 por n partido por 4, ¿lo veis? Si nos preguntasen el séptimo decil, que es d sub 7, que es este de aquí, pues tendría que poner n mayúscula sub i mayor o igual que 7 por n partido por 10, como veis aquí. ¿De acuerdo? Y después seguir los cálculos como hacíamos con la mediana. Ahora más adelante vamos a ver un par de ejemplos. Os estaréis preguntando que dónde están los percentiles. Lo he dejado después de esto porque son muy facilitos. Mira, los percentiles lo que te hacen es que dividen los datos estadísticos en 100 partes iguales. Es decir, el percentil primero te deja a la izquierda el 1% de los datos y a la derecha el 99% restante. El percentil 9, por ejemplo, es el que te deja el 9% de los datos a la izquierda y el percentil 56 es el que te deja el 56% de los datos a la izquierda. Por lo tanto, este coeficiente que nosotros hemos aprendido a calcular aquí, ¿cómo lo ponemos? Pues tenemos que dividirlos todos entre 100. ¿Por qué? Porque los percentiles dividen en 100 partes iguales. Y ahora multiplicar la n pues por el percentil que sea. Si es p sub 1, multiplicamos por 1. ¿Qué es p sub 9? Multiplicamos por 9. ¿Qué es p sub 56? Pues multiplicamos por 56. ¿De acuerdo? Quizás este es un poco hecho un lío, pero vamos a ver ahora en el problema cómo es muy facilito. En este problema del libro dice, nos dan esta tabla, ¿no? Dice, a continuación se presenta la distribución de pernoctaciones, del número de pernoctaciones en una casa rural obtenida a través de una encuesta a 20 turistas. Dice que utilizando estos datos vamos a calcular el primer y el tercer cuartil, ve aquí lo llama C, en vez de Q como yo, eso no importa, el cuarto decil y el 90º percentil. Yo en este ejemplo voy a calcular solamente C sub 1, C sub 3 y D sub 4 y os dejo como ejercicio que calculéis P sub 90 porque es exactamente igual. Empezamos con el primer cuartil. Como es el primer cuartil, pues ya sabéis, lo tenemos aquí, que la proporción es 1 por n partido por 4. Como la n nos dicen que es 20, pues sería 1 por 20 entre 4 es 5. ¿Cómo calculábamos nosotros la mediana cuando teníamos un n sub i mayor o igual que 5? He dicho que se calcula los cuartiles, los percentiles y los deciles igual que tuviésemos la mediana. ¿Cómo se hace? Hemos calculado que estos 5, pues tenemos n sub i mayor o igual que 5. Pues cuando teníamos una distribución en una tabla de frecuencias, cogíamos el siguiente valor que fuese mayor que 5 en la frecuencia acumulada, que es 10. ¿Os dais cuenta? Y entonces cogíamos la variable a la que corresponde, que es C sub 1, entonces sería 10. No confundir este 10 con este, no es este, es el de la variable estadística, este de aquí, ¿de acuerdo? ¿Cómo se calcularía el cuartil tercero? Pues equivale a la proporción 3 por n partido por 4. Como n es 20, tenemos que 3 por 20 partido por 4 es 15. Y ahora teníamos que decir, bueno, n mayúscula sub i tiene que ser mayor o igual que 15. En este caso, 15 es uno de los valores que tiene la frecuencia acumulada, ¿lo veis? Entonces, ¿cómo se hacía cuando coincidía esto con el valor de la frecuencia acumulada? Pues se cogía la variable estadística a la que correspondía, que es 15, ¿ves? Lo tenemos aquí, le sumábamos la siguiente variable estadística, que es 20, ¿de acuerdo? Y lo dividíamos entre 2, 17,5. Ya tenemos hecho el tercer cuartil, ¿de acuerdo? El siguiente caso, ¿cómo se calcularía el decil cuarto? Bueno, pues sería el coeficiente de proporción, sería 4 por 20 partido por 10, que equivale a 8. Entonces tenemos que decir, ¿cuál es el n sub i mayor o igual que 8? Pues lógicamente, mirando la columna de las frecuencias acumuladas, corresponde a este de aquí. ¿Y este a qué variable corresponde? A 10. Pues el decil cuarto es 10. Fijaros que el decil cuarto es igual que el primer cuartil. Es una casualidad este problema en concreto, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora un ejemplo en el que en vez de darnos una tabla con los datos distribuidos así en frecuencia, nos den los datos agrupados por intervalos. Entonces,
os acordaréis de que la mediana se calculaba también diferente. Y como estos cuantiles se calculan igual que la mediana, pues también se calculan de forma diferente. Nos dan esta distribución que muestra datos del número de habitaciones obtenidos a partir de 25 cuestionarios enviados a hoteles de 4 estrellas, ¿no?, en la provincia de Almería. Y estos son los datos, ¿no? Nos preguntan que calculemos el segundo cuartil, el séptimo decil y el 83º percentil. Yo voy a calcular C sub 2 y D sub 7 y el P sub 83 os lo dejo que lo calculéis vosotros, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo se calcula el segundo cuantil? Pues ponemos su proporción, sería 2 por n partido por 4. Acordaros que el segundo cuartil era lo mismo que calcular la mediana, ¿de acuerdo? El segundo cuartil, de hecho, equivale a la mediana. Bueno, como los datos nos dicen que n vale 25, pues sería 25 por 2 entre 4, que es 12,5. Acordaros que cuando teníamos los datos agrupados por intervalos teníamos que decir que n sub i fuese mayor que este dato de aquí, que 12,5. No mayor o igual como cuando teníamos los datos agrupados con frecuencia, ¿veis? Que ponemos siempre mayor o igual, ¿os dais cuenta? Aquí, cuando están agrupados por intervalos, se pone estrictamente mayor. Entonces nos vamos a la frecuencia acumulada y decimos, ¿qué dato es mayor que 12,5? Pues este de aquí, que da 19. ¿Y a qué intervalo corresponde? A este de aquí, 200, 400. Pues eso es lo que yo he puesto aquí. Equivale al dato 200, 400. Y ahora teníamos que aplicar la fórmula. Aplicamos la fórmula de la mediana, exactamente la misma. Lo que pasa que ahora en vez de llamarlo mediana, lo llamamos C sub 2. ¿De acuerdo? Acordaros que aquí se ponía el intervalo, el extremo inferior del intervalo que hemos seleccionado, que es 200, ¿lo veis? Aquí se pone, ahora aquí, que eso es la diferencia con respecto a la fórmula de la mediana, tenemos que poner el coeficiente este de proporción. Como estamos calculando el cuartil segundo, tenemos que poner aquí el coeficiente del cuartil segundo, que es 2 por 25 partido por 4, o lo que es lo mismo, 12,5. Eso es lo que hay que poner aquí. Le teníamos que restar el n mayúscula sub i menos 1 entre el n sub i. ¿Os acordáis? Bueno, pues aplicando la fórmula, L sub i, que es el extremo inferior del intervalo, es 200, esto hemos dicho que es 12,5, n sub i menos 1 es la frecuencia acumulada del valor anterior, o sea, de la fila anterior a la que estamos tomando, es decir, como es esta, pues la anterior es esta, 10, partida por la frecuencia absoluta, que es 9, ¿veis? Y esto queda 255,56. Lógicamente tiene que estar incluido en el intervalo 200-400. ¿Por qué? Porque si aquí nos ha salido que la n sub i era mayor que 12,5 y a eso le correspondía el intervalo este, pues entonces el cuartil 2 tiene que estar dentro de ese intervalo. Eso es un truco que podéis usar para comprobar que no os habéis equivocado. ¿Cómo se calcularía entonces el séptimo decil? Pues ponemos nuestro coeficiente, que sería 7 por n partido por 10. N son 25, 7 por 25 partido por 10 son 17,5. Ahora decimos, n sub i tiene que ser mayor estricto que 17,5. Sale otra vez este de aquí, el mismo intervalo. ¿Lo veis? Que la n sub i sea el primer valor cuyo n sub i mayúscula es mayor que 17,5 es este, ¿verdad? Pues este es el intervalo. Y aplicamos la fórmula. Con la diferencia, fijaros que todo es lo mismo, ¿lo veis? Con la diferencia de que aquí lo que tengo que poner es el coeficiente del séptimo decil, que es 17,5, o lo que es lo mismo, 7 por 25 partido por 10. Aplicándole la fórmula esta, poniendo aquí el 17,5 a este intervalo que ha dado la coincidencia de que es el mismo que el anterior, pues sustituyendo obtenemos 366,67, que lógicamente también está dentro del intervalo que nos había salido. ¿De acuerdo? Si aquí nos sale que el intervalo está entre 200 y 400, esto lo que nos está diciendo es que el séptimo decil está en este intervalo, por lo tanto tiene que ser un valor de ese intervalo. No, si nos sale que de este intervalo tiene que estar dentro, no puede estar fuera. Si aquí no hubiese salido 520, pues ya sabemos que nos hemos equivocado por aquí en cualquier sitio. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo referente a los cuartiles, deciles y percentiles. Como podéis ver, no es muy difícil. Lo que tenéis que tener son las ideas muy, muy claras, ¿de acuerdo?
os recomendaría que lo repasaseis bien y que lo miraseis con detenimiento, porque es muy fácil hacer este tipo de cuentas si se sabe cómo se hacen, lógicamente, ¿vale? Y hay que entender muy bien el significado estadístico que tiene, porque parece ser que en los exámenes lo preguntan bastante. Recordad que podéis descargar un PDF con todo lo que yo he escrito en la pantalla por si lo queréis estudiar a partir de estos apuntes, ¿vale? Y no olvidéis dejar algún comentario en el vídeo y votar en me gusta si el vídeo os ha resultado útil y os sirve. Venga, hasta la próxima.